Mi nombre es Celso Novay y soy el director de este programa, El Ágora, que se transmite por TVO 41 y por Canal 80 de Easy. Se transmite a 18 municipios con más de 1.200.000 habitantes. Y si no tienes cable, nos puedes ver en vivo por las aplicaciones para telefonía celular y tablets y TVO móvil. Y después en las grabaciones por el canal, que lo repiten otro día. También lo puedes ver en youtube.com/Córdoba, México. Y las repeticiones de la televisora. Quiero decirles algo, Celso Noval no es de derecha ni es de izquierda, no tengo etiqueta, soy nacionalista. El Ágora se transmite por el canal 41, que nos da total libertad de expresión, siempre y cuando digamos verdades. Puede haber diferencias de opiniones, pero no mentiras. Y esa libertad es de péguele a quien le pegue y duélele a quien le duela. Pero debe de ser con la verdad. El tema de hoy será un análisis entre mis dos invitados. Y hoy voy a ser yo el moderador. Se me olvidó traer un rifle, pero bueno, ni modo. Y moderador de un tema que ha causado interés nacional e internacional, que es la estatua de don Porfirio Díaz que se puso aquí en Orizaba, Veracruz. Como invitado tenemos al señor Francisco José Aguilar Ramírez, regidor quinto de este municipio de Orizaba, y pertenece al partido de Morena. Trabaja en la Comisión de Educación. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Puedo saludar a los... Gracias, le agradezco muchísimo esta invitación. Me da la oportunidad de externar mi punto de vista. Muchas gracias. Nuestro otro invitado es el señor Nabil El Khouri. Él es dueño del Centro Cultural de la Rosa Mística en Córdoba y lo invité porque es un gran revisionista de la historia, no solo de México, sino de todo el mundo. Con eso de que los vencedores escriben la historia a su manera, es que desde hace más de 40 años salieron los revisionistas y buscando comprobantes verdaderos, y es como se reescribe la historia. Bienvenido, señor Nabil El Khouri. Muchas gracias, aquí estamos. ¿Qué quieres que diga? Salud. Bueno, es que ya me urge entrar en el tema de esa propuesta del señor de quitar la estatua de Porfirio Díaz. Bueno, tú marca la pauta ya. Vale. El tema de hoy sale de una intensa curiosidad de mucha gente de aquí de Orizaba que amablemente ve nuestro programa El Ágora y quieren saber sobre la inquietud de nuestro regidor quinto sobre si se debe quitar la estatua de don Porfirio, que es un homenaje realizado a solicitud del anterior cabildo que presidió don Juan Manuel Díez. Se le solicitó una entrevista a nuestro regidor quinto y aceptó de inmediato. En la invitación que se le envió por escrito se le hizo saber que tendría a un historiador, no le dimos el nombre, pero ya sabe quién es, el señor Nabil El Khouri, para ver si era correcta su probable propuesta a cabildos, pues todos tenemos derecho a opinar y saber punto de vista, pues el cabildo representa a los ciudadanos. Y quiero decirles que pues yo voy como moderador, entonces es una discusión, se los digo a los dos, y es análisis y es amigable y por normas y etiquetas de educación no se pueden arrebatar la palabra, no pueden alzar la voz más de lo normal y que sea una plática entre caballeros y cada intervención es de total y absoluta libertad, así como el tiempo necesario que necesiten para desarrollar el tema sin abusar, tanto para réplica como contrarréplica. Y tranquilos, pues el programa dura 48 minutos y como moderador iré poniendo pues mis puntos de vista también a sus explicaciones. Y les digo que estuve 2 años en TV Azteca y estudié en la revista Proceso
y escribí artículos en varios periódicos locales y estatales por más de 40 años. O sea, sí tengo la capacidad de poder hacerla de mediador. Pues, mi querido señor, tiene usted la palabra. Gracias. Pues mire, comentaré por decirle que agradezco, como lo dije hace un momento, su invitación. Esto surge a partir de un pronunciamiento que hice en el Cabildo el lunes 8 de enero, en donde por estar tan cerca la fecha, un día antes, 7 de enero, se conmemoró el aniversario de los hechos lamentables de Río Blanco, en donde murieron muchísimos obreros. Por eso me pronuncié en Cabildo, di mi opinión al respecto y también asimismo mencioné que pediría que en un momento dado se retirara la estatua de Porfirio Díaz y se le devolviera a su legítimo dueño. Perfecto, señor. Bueno, mira, sea Porfirio Díaz, sea Cantinflas, sea quien sea la estatua, sea Tlaloc, sea quien sea, yo creo que destruir una obra de un artista o quitar una obra que no está ofendiendo prácticamente a nadie, porque ten en cuenta que hay muchos mexicanos que todavía siguen diciendo que como Porfirio no hay dos. No es santo de mi devoción, tuvo muchos defectos, pero aquí en Orizaba, como él mismo dijo, me podrán correr de México, pero me van a recordar todos los días de su vida en cada uno de los monumentos que me vean en su calle, me van a ver en sus casas, en sus edificios. Entonces él dejó un legado que de alguna manera hay que conservarlo. Quitar a ese personaje es como aquel hombre que se vuelve, que odia cierta cosa por alguna, que no usa el color rojo porque un día tuvo un accidente, vio tanto rojo que ya no puede comer sandías. Es traumático. Entonces, yo creo que para ser una nación sana tenemos que sobrepasar aquellos traumas, esos traumas históricos que habría que analizar, y vamos a analizar que realmente no fue tan malo como ellos dicen. Sí, dime, ¿quieres que vaya? No, el asunto que él está preguntando es que… ¡Micro! El asunto que le está preguntando es que en época de Porfirio Díaz hubo muertos en Río Blanco. Bueno, mira. Ese es lo que… Sí, mira, nosotros vamos a Walt Disney y entramos al stand de los piratas. Todo el mundo ve a los piratas como, ¡ay, qué lindos! ¿Qué hacían los piratas? Asaltaban, violaban y mataban. Y sin embargo vas a Walt Disney y entras al lugar de los piratas. Porfirio Díaz no fue en ningún momento un pirata. Porfirio Díaz hizo instituciones en beneficio de la nación y defensor de la nación. Pero te doy la palabra para que me digas las razones, porque criminales tuvimos a Obregón, tuvimos a Calles. ¿Cuántas calles y ciudades hay Obregón? Aquí enfrente tenemos una escuela que se llama Juárez. Juárez también mató a mandar indígenas. Siendo indígena fue sumamente cruel con los indígenas y sin embargo se le venera en todo México. Carranza hizo una constitución que no metió ni las manos, totalmente ajena a nuestro país. Entonces, dime, si tenemos otros criminales, ¿por qué a este que mató a 2 o 3 o 4, los que haya matado, se le tiene que quitar? Adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues mire, qué bueno que toca varios puntos porque me da la oportunidad de aclarar algunos de ellos. Mire, para empezar, en ningún momento manejé la palabra destruir, derribar la estatua. Yo lo que sugiero es que se le devuelva a la persona que la costeó, que es el exalcalde de Orizaba. Eso es en primera. En segunda, pues efectivamente hay otros criminales en la historia. Usted mismo está concediendo esa parte. Maneja que Obregón, que Carranza, y al mencionarlos a ellos, dice que también fueron criminales. Bueno, entonces me está dando por ahí la razón. Eso es en una. En segunda, pues estamos en la Villa de Orizaba, o en lo que en algún momento fue la Villa de Orizaba, que en su momento se demarcaba como el Cantón de Orizaba. Río Blanco fue parte de ese cantón y aquí sucedieron esos hechos lamentables que están registrados por la historia, que pues algunos no los querramos
aceptar ya es otra cosa, ¿no? Pero yo pienso que sí ofende a mucha gente. El 80% de la ciudadanía, de la población de esta zona es descendiente de obreros. En algún momento todos tienen en su familia un obrero, y esos hechos en los que se derramó la sangre de obreros, pero no solo de obreros, sino de sus mujeres, de sus hijos, pues afectan muchísimo, hacen un oprobio a la ciudadanía, y es por ellos que pues yo hago esa petición. Bueno, ok, tú dices que efectivamente que no la destruyes, pero la quieres quitar. Quitarla es lo mismo como destruirla. O sea, quítemela de enfrente porque me molesta, o le molesta a ciertas personas, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo, destruirla o quitarla. Está molestando a ciertas personas. Vamos a hacer si tú vas a las fábricas y ves las casas que tenían los obreros enfrente, son superiores a las casas que hoy en día tienen el Infonavit, que entrega el Infonavit. Yo hace unos días pasé por el banco en diciembre. Las colas que había en el banco para recibir esas migajas que da el gobierno son mucho más grandes que las tiendas de raya de hoy en día, y las casas de empeño, todo lo que se quedan de toda la gente que ni siquiera puede pagar el chocolate de Año Nuevo. Eso, hoy hay una peor esclavitud que en aquella época. Luego, vamos a analizar la huelga de Río Blanco y de Cananea. Porfirio Díaz llegó al poder no por sí solo, y llegó apoyando el liberalismo. Hoy tenemos y criticamos un neoliberalismo, pero ese liberalismo empieza con Juárez. Y él siguió las leyes de reforma y todo esto. Porfirio Díaz defendió a México contra Estados Unidos varias veces, y a Centroamérica. Fue el caso que fue a rescatar de Nicaragua al presidente Cela, porque Estados Unidos quería invadir Nicaragua y quitar. No estuvo de acuerdo en la creación de Panamá. Estados Unidos estaba en un proceso de crecimiento. No estuvo de acuerdo en la toma de Cuba, ni de Hawái, ni de las Filipinas por Estados Unidos. Estados Unidos ya desde entonces tenía un plan para invadir México. Pero en aquella época el ejército mexicano era no tan inferior, y ya era probado es probado que somos mejores soldados que ellos. Entonces, la mejor manera para destrozar al país era por infiltrados. Flores Magón y todos los sindicalistas no eran mexicanos, no estaban manejados por mexicanos. Siempre la revolución usa gente resentida. Los hermanos Magón y su papá, que era un general que batalló al lado de Porfirio Díaz, quedó resentido con él y lo odiaba. Por tanto, heredó ese odio a sus hijos. Sus hijos copiaron ideologías francesas de Proudhon y de Bakunin, que a Francia le generaron infinidad de muertes con la guillotina. Entonces, Porfirio Díaz, por un lado, había sido revolucionario y él promovió la revolución, pero se fue independizando de esas ideas poco a poco con el poder. Por eso no permiten que haya. Fue una lección muy importante Porfirio Díaz para el poder mundial. ¿Por qué? Porque cuando hay un gobernador por un largo periodo de tiempo, le permiten favorecer a ese país. Voy a terminar. Y entonces por eso lo hacen cada vez más corto. Porque si ya está en el poder, empieza a entrar en razón y empieza a actuar por su patria. Pero sigo adelante porque ya me hacen no sé cómo por aquí. No, es que se terminó el primer tiempo. Pues sí. Vamos a un corte comercial, amigos, ahorita venimos, Mis queridos amigos, vamos con la segunda parte. Te cedo la palabra para que puedas responder. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mire, aprovecho para dar mi opinión sobre eso de que quitar es lo mismo que destruir. No. Mire, como le decía hace un momento, en la zona de Orizaba se cometió un agravio en contra de los obreros. Ese es el motivo de retirar esa estatua. Al general Díaz nadie le quita los méritos. Fue un héroe realmente, efectivamente, contra los norteamericanos,
contra los franceses. Bueno, libró muchas batallas en las cuales se destacó por ser un gran estratega. Cuando fue exiliado a Francia, se lo reconoció el mismo gobierno francés y los militares, más sin embargo en esta zona se derramó sangre inocente y sangre de niños, sangre de mujeres. Ahora, por otra parte, comentaba que en Walt Disney hay atracciones con piratas, que los piratas fueron unos asesinos. Pues sí, efectivamente, y yo en lo personal no estoy muy de acuerdo en que haya ese tipo de atracciones. Se hace apología de la violencia, de actos delictivos, ¿no? Ahora, por otra parte, también usted menciona de que Díaz fue un revolucionario, en cierto modo, pues sí lo fue, ¿no? Él tomó la bandera de la no reelección contra Sebastián Lerdo de Tejada y desgraciadamente cometió el error que una vez llegando a la presidencia no quiso abandonarla, ¿no? Modificó la Constitución para permitir la reelección no continua, porque dejó el poder 4 años, de cierto modo, porque dejó a su compadre Manuel González, y después de eso regresó para volver a modificar la Constitución mediante el Poder Legislativo, que en su momento realmente era manipulado por el gobierno, no muy diferente de lo que ocurre ahora. Me comenta de que Juárez fue un neoliberal. Bueno, fue liberal, neo es nuevo y neoliberales serían los actuales, ¿no? Él fue un liberal, los neoliberales deforman el significado real de la palabra. Juárez estaba en contra de la influencia perjudicial de la Iglesia hacia el Estado, estaba en contra pues de la intervención extranjera en muchos aspectos. Entonces, él era el que era liberal, pero estaba a favor de una forma de gobierno republicana, no monárquica. A eso se refería lo liberal. Los neoliberales, como son los gobiernos últimos que ha tenido México, desgraciadamente son liberales en el aspecto del entreguismo, de la simulación, de la corrupción, de ceder los bienes nacionales al extranjero, como lo ha hecho Peña Nieto con su reforma energética, etcétera. Bueno, mira, en cuanto al liberalismo, Juárez fue el primero en entregar grandes latifundios a extranjeros. Y mira, no me tengo que ir muy lejos. En el centro de México estaba el monasterio de los franciscanos. Lo fraccionó y le vendió una parte al señor Bulter, que fue circo, y vendió infinidad de propiedades. Los Madero, los Krill, gentes que venían de fuera, hicieron grandes latifundios, los cuales ya heredó Porfirio Díaz. Ellos iban haciendo gran dinero y le quitó propiedades al indígena, porque al quitar los bienes de tierras muertas, manos muertas, eran tierras de indios, y esas tierras de indios que se quedaron sin propiedad. Ahora bien, si dices que la iglesia era tan poderosa y sin embargo el Estado logró quitarle las cosas, ¿qué va a pasar con un ciudadano como nosotros? No tenemos nada que nos defienda. La iglesia prestaba dinero a un interés bajo, y a raíz de esto empezaron a entrar los grandes prestamistas de dinero, los Limantur. Limantur era un banquero desde tiempo atrás y él favoreció. De hecho, Porfirio Díaz, uno de sus pecados fue que no permitió la Mittwendlersorge en México. La Mittwendlersorge fue una encíclica de la Iglesia Católica que cómo deben tratarse a los empleados, cómo debe ser el trato con los empleados. No la permitieron. ¿Por qué? Porque afectaba los intereses de Limantur y todas esas personas que se aprovechaban dando un pero. Y fíjate, hablando de sindicatos, porque no podemos desligar de lo que estaba pasando en todo el mundo. Se festeja el Día del Trabajo el día 1 de mayo, ¿de acuerdo? Según esto, por los mártires de Chicago, y vienen aquí. Pues resulta que los mártires de Chicago no fue ningún trabajador, fueron los policías que estaban cuidando ahí, y no murieron el día 1. El día 1 se celebra quizás porque a Henry Heinz lo corrieron de Alemania, que fue uno de los promotores del comunismo a nivel internacional, y estos grupos trabajaban con la Internacional Comunista, la Internacional de Trabajadores. Ellos recibían dinero de todos los sindicatos y siguen recibiendo hasta la fecha. Ah, caray. Entonces, Porfirio Díaz, cuando
hace ese error, pero pone orden, y esos movimientos no fue por ellos. ¿Sabes cuál fue la intención de tanto de Cananea? Cananea en Sonora pertenecía a los mismos Green, los dueños eran los Green de todas esas empresas que provocaron las huelgas. Resulta que los mismos dueños provocaron las huelgas porque querían quitar a Porfirio Díaz. Entonces, no es aparente ser complicado, pero los mismos capitalistas están haciendo el sindicalismo para tirar países, y fue lo que hicieron con Porfirio Díaz. Esos primeros conflictos fueron, pero ¿por qué sucedieron hasta el final? Porque fueron promocionados. Aquí estamos hablando de periodistas, hablábamos de Krillman, la entrevista. Esa entrevista generó una opinión pública en contra de Porfirio Díaz. Los periódicos eran muy importantes. También tenemos al famoso Hertz, que apoyó la caída de Cuba de las manos de España. Entonces, México no estaba independiente de todas las tendencias internacionales. ¿Quieres dar la palabra a él? Sí, pásale. Y quiero también comentar algo. Está bien lo que dijiste de Cananea, que fue provocado en contra de Porfirio Díaz, pero también lo de Río Blanco fue provocado en contra de Porfirio Díaz. Sí, los mismos sindicatos anarquistas. Vamos arriba. Los mismos anarquistas hicieron eso, que fueron los mismos que trabajaron, y ni siquiera eran americanos los que hicieron la huelga en Estados Unidos, venían de Alemania. Había un tal Jorge Engels, pregunto si fuera pariente de Engels. Entonces, era una influencia extraordinaria y externa al país. Sí. En este caso, yo quiero que nos concentremos más en la imagen de Porfirio Díaz. Y en la de. Bueno, mira, todo esto sirve lo que el Señor dijo, que la quiten. Es que también al decir quitar una imagen caemos como en un protestantismo político. Los protestantes no quieren imágenes, pero todos los países autoritarios, tú vas a Cuba y no vas a encontrar más que esculturas de Castro Ruz. Tú vas a Turquía y no encuentras más que esculturas de Kemal Atatürk. Y aquí no encuentras esculturas más que de los próceres liberales, o sea, que pertenecen a la revolución institucionalizada o democrática, pero todas son revoluciones. Sí, gracias. Bueno, mire, quisiera decirle que cuando yo hablo sobre devolver la estatua a su dueño, sobre el retirarla, en ningún momento quiero eliminar, por llamarlo de algún modo, a Porfirio Díaz de la historia. Tanto los personajes como los periodos históricos tienen razón de mantenerse, valga la redundancia, en la historia. Como le comentaba hace un momento, él jugó un papel muy importante en el México del siglo XX, de inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y por ello obviamente va a seguir en la historia. Le recalco que mi opinión es por el lugar en donde está esta estatua. Ahora, por otra parte, me comenta acerca de que los hechos ocurridos en las minas de Cananea fueron provocados por los mismos empresarios norteamericanos que querían derrocar a Porfirio Díaz. Pues desgraciadamente, si así fuera, desgraciadamente es algo que provocó el mismo Díaz, porque después de un tiempo de estar en el poder, él tuvo una gran apertura hacia los intereses extranjeros, a los capitales extranjeros europeos, norteamericanos, que saqueaban el país, las minas del país. Es más, le voy a comentar, yo no le niego tampoco de que Porfirio Díaz fue el precursor del modernismo en México, el que en su periodo se construyeron los ferrocarriles, pero si nosotros revisamos las rutas de los ferrocarriles en esa época, las rutas viajaban del centro del país hacia los principales puertos, hacia la frontera con Estados Unidos, para exportar los bienes que, más que exportar comercialmente, realmente estaban siendo saqueados de nuestro país con la tolerancia del gobierno de Díaz. Otro comentario, también fíjese que cuando ocurrieron los hechos sangrientos de Cananea,
esos empresarios mandaron a llamar a tropas norteamericanas, entraron al país Rangers de Texas, los cuales mataron muchas personas. Están en los registros de la historia que mataron a más de 106 personas, y bajo el beneplácito del gobernador de Sonora y de Porfirio Díaz, los cuales en su momento hicieron comentarios de que era una acción que no reprobaban, pues daba orden. Entonces, como comentario final, antes de cederle nuevamente la palabra, esa paz y ese orden que tanto promulgaba Porfirio Díaz fue a costa de libertades y de sangre de mexicanos. Y eso es en contra de lo que está mucha gente, incluyendo a su servidor. Tienes toda la razón en lo que dijiste hasta ahorita. Efectivamente, mismo Juárez fue una entreguista. Tenemos el tratado de McLean Ocampo. Juárez quiso entregar la mitad del país con tal de ser presidente. Entonces, a contrario de Porfirio Díaz, entonces ya venía una herencia. Él realmente, su propia personal la tuvo hasta el final, cuando se empezó a salir del Huacal, y ya lo quitaron, lo obligaron a salir cuando vinieron estas huelgas. Pero de todas maneras, ya todo esto bello que estamos platicando de la historia y que estamos de acuerdo, no, de todas maneras, una pieza artística que pones no está ofendiendo a nadie. Sí hubo, pero mira, ¿por qué no se hace una explicación de por qué nació la huelga? Los sindicatos a nadie le han servido. Pregúntale a todos los sindicalizados y los sindicatos no sirven para nada. Perdóname, pero por ejemplo, en esta zona, yo tengo 10 años viviendo por esta zona. Todos los años, en cuestión de caña y azúcar, hay muertos como si vendieran otra cosa. Los sindicatos son mafias, y mafias internacionales. Entonces, darle la culpa de toda la violencia a Porfirio Díaz es mucho honor para él solito. De veras, hay que ver las cosas con dimensión, y sí, esto ayuda, pero no aplica quitar una imagen nada más por quitarla. Puedes poner una placa, decir él fue el causante de esto, pero si no lo fue del todo, entonces tampoco acredita quitar la imagen. Y quitar la imagen, que se la lleve a su casa. No queremos lo que él nos regaló. No lo necesitamos. No hay suficientes razones para quitarlo todavía. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bueno, vamos con la tercera parte de nuestro programa. Termina tu explicación anterior. Con todo esto, ¿qué beneficio le causa a Orizaba quitar esa imagen? Esa imagen se puso y generó gran atracción a todo México. Mucha gente estuvo contenta. Los grupos revolucionarios y de izquierda pegaron al grito. Los que no tienen partido dijeron, bueno, ya le hicieron justicia. ¿Qué beneficio tiene eso para Orizaba? ¿Le puedo contestar antes del video? Adelante. Sí, gracias. Sí, mire, bueno, contesto directamente su pregunta y después algo que aludió antes. Pues el beneficio es el desagravio. Lamento ser a lo mejor un poco repetitivo, pero realmente pues se ha ofendido mucho la memoria de la gente obrera. Y en cuanto a lo que comenta de la revolución, pues la revolución trajo a México una reivindicación de la clase indígena. Antes de la revolución, en el periodo de Porfirio Díaz, los 35 años que estuvo, bueno, quitando 4 de su compadre, 30 años, 31 años, se ensalzó mucho a la clase alta, a la clase en su momento llamada aristocrática. Se hizo una diferencia abismal entre esas clases. A la clase baja se le llamaba incluso peladitos. De ahí tomó su nombre en algún momento, su apodo Cantinflas, y sufrían grandes vejaciones. Ese para mí es el objeto de hacerlo, ¿no? El beneficio. Y nada más quisiera comentarle algo antes de un video que van a pasar. Mire, en cuanto a los sindicatos, efectivamente los sindicatos no sirven para nada, así como los tiene de corrompidos o de infiltrados el gobierno. La verdad es de que el origen y
y el objeto de un sindicato es defender los derechos laborales de los trabajadores. Claro que sí servirían si fueran respetados, si no fueran corrompidos por el gobierno. Lo vemos actualmente con el sindicato petrolero que preside Romero de Champs. Es beneficiado ese hombre por Peña Nieto y antes de Peña Nieto por Calderón y etcétera, ¿no? Es un tipo que lleva décadas ahí y que su familia vive como si fueran hijos de petroleros árabes y pisoteando los derechos de los que realmente trabajan, de los que realmente producen, porque esa gente pues son sanguijuelas, ¿no? Los verdaderos sindicatos, esos que no están corrompidos, claro que son muy útiles. Bueno, a petición de nuestro invitado, vamos a pasar un video del doctor en Historia por la UNAM, Pedro Salmerón. Adelante con el video, señor. Buenas noches, Pedro. Te pido por favor en esta entrevista si te presentas, tu nombre, a qué te dedicas. Pedro Salmerón, historiador. Ok. Pedro, en el ayuntamiento anterior, el presidente saliente puso una estatua de Porfirio Díaz en la Plaza Bicentenario. ¿Cuál es tu opinión sobre esta acción aquí en esta zona de Orizaba? En su momento lo hicimos, en su momento recién puesta la estatua, hicimos un acto público con la gente de Morena en repudio a esa estatua. ¿Por qué repudiamos la estatua? No por Porfirio Díaz, la figura histórica, el significado histórico de Porfirio Díaz es algo que tenemos que discutir y que tiene claroscuros, altibajos, muchas cosas que discutir, muy importantes, es un momento fundamental de la historia de México. No estamos discutiendo el significado histórico de Díaz, o si lo discutimos de otra manera. Lo que discutimos y lo que repudiamos es, primero, que se ponga la estatua de Díaz a 4 kilómetros de donde el gobierno de Díaz y por órdenes de Díaz perpetró una masacre contra los trabajadores rebeldes de Río Blanco, y sobre todo a los porfiristas de hoy, a los que hoy reivindican al porfiriato para reivindicar el autoritarismo, la represión, la mano dura, la antidemocracia, el entreguismo y la exclusión de las masas de la vida pública. No Díaz. Díaz es un hombre que ya falleció, que cumplió con su tiempo histórico, que hizo cosas buenas y malas, sino a los que reivindican esa parte de Díaz para hoy y quieren traer una cosa que ya pasó al día de hoy y que elogian esas partes del porfiriato. Eso es lo que repudiamos, cuando repudiamos en su momento, hace ya unos años, aquí en Orizaba, aquí mismo, sí, la erección de esa estatua. Okay. Y el significado de esa erección, y además la grosería de hacerlo a pie de donde Díaz ordenó que se matara gente. Okay. En el pasado cabildo del lunes pasado, el regidor quinto, que es de Morena, Francisco Aguilar, hizo un pronunciamiento precisamente por la fecha tan cercana a los hechos de Río Blanco, y propuso que en un siguiente cabildo solicitará el retiro de esta estatua. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Esa estatua, en general las estatuas no son buenas, eso de la historia de bronce a través de estatuas, pues separa y convierte en bronce las cosas del pasado. Pero si esa estatua y las declaraciones que rodean esa estatua en su momento, fue una grosería. Entonces, si esa estatua, no porque Díaz lo sea, insisto, no es la figura histórica de Díaz, no es el significado histórico de Díaz y del porfiriato, sino la grosería de la manera en que la hizo el anterior ayuntamiento priista y el significado que tenía. Eso es lo que repudiamos, no a Díaz. Díaz ya se murió. Ok. Muchísimas gracias, Pedro. Que estés muy bien. Bueno, ahorita vas a contestar, dame chance nada más. Yo quisiera que me dijeran, porque no está aclarado, se habla de masacres y no hubo masacres. Eso es lo primero que debemos de aclarar. Hubo ciertos muertos. Flores Magón, su sindicato lo tenía en Estados Unidos y desde allá le daban las órdenes para hacer los descuajarines en contra de Porfirio Díaz.
Esa es una cosa que también hay que aclarar. Como decías hace rato, no todo es culpa de Porfirio Díaz, sino que se lo andaban aventando, igual que le avientan muchas cosas a los gobiernos actuales, ¿eh? Quiero que le conteste al que habló. En cuanto a las revoluciones, te hago una pregunta. Tierra y libertad. ¿Hay tierra y libertad hoy en día? Con eso callas a cualquier revolucionario. Las revoluciones no han servido para nada, ni la Revolución Francesa sirvió para nada. Instituyeron, sí, un grupo de gente que es manejada y que es más poderosa que los presidentes, los congresos y los diputados. Pueden tirar a un presidente, no tirar a una Iturbide. Se ha caído presidentes, pero los congresos no se mueven y son intocables. Los congresos no, y los diputados son intocables y no hacen nada y no dan la cara por nada. Entonces la revolución no sirve para nada. ¿Qué otra cosa me decías que me comentaste en cuanto a este hombre que dice las esculturas ya pasaron a la historia? Caray, entonces ¿qué? ¿Va a ser todo por vía internet? No, hombre, las tradiciones son tradiciones. Negar un arte, no lo puedes negar. Un diseñador, esto que ves, esta forma, se hizo en forma de escultura y con la habilidad de la escultura. No se llegó a Mickey Mouse de golpe. Para llegar a un diseño de esa manera está toda la historia. Entonces negar lo pasado. Para tú hacer una ecuación grande tienes que pasar por las tablas de multiplicar. Tiene que haber una evolución en el conocimiento humano y negar esa parte y cortarla, eso sí es revolucionario, porque cortas con tu pasado. Y al cortar con tu pasado pierdes tu tradición y vas a aceptar lo que te manden de fuera. Mira, hubo otros 2 anarquistas. Estuvo un tal general Montiel, un tal general y Santa Fe, que eran amigos de Porfirio Díaz y después se volvieron anarquistas. Y fue donde nació la frase esa: agárrelos infragante y fusílelos. Si los agarra infragante, mátelos en caliente. Entonces, claro, eran gente que venía a promover, y ellos venían, él y otros más, venían de fuera a promover. Samuel Gomper, de Estados Unidos, una persona que era de Alemania y fue a fundar los sindicatos en Estados Unidos, fundó los sindicatos aquí. Todos los sindicatos están pegados a la Internacional Socialista, que recibe dinero de todos los sindicatos. Con ese dinero se hizo la Revolución Rusa. Qué extraño que el dinero de la Internacional Socialista se tuvo que pelear con abogados capitalistas en Alemania. Entre Trotsky y Lenin se pelearon ese dinero, pero ese dinero venía desde acá. Entonces no podemos juzgar las cosas desde fuera. Y yo, en lugar de decir eso, ¿por qué no hacen? En primer lugar, ¿cuántos murieron? Yo no sé cuántos murieron. Y hacer una obra que represente los que murieron. Pero ¿por qué quitar la otra? Que hagan una. Pues nada más quitando, hagan una allá en Río Blanco, justo enfrente de la fábrica, que hay espacio para eso, hagan un mural. Yo se los hago si quieren, yo me dedico a la pintura. Pero voy a ser fiel, ¿cuántos murieron? No fue gran cosa, más que nada la bronca fue por los hermanos Flores Magón, eso fue todo el lío. Pero los líderes siempre agarran a los obreros, son los que los mandan al frente, ha sido toda la vida. Y lo seguimos teniendo en la actualidad. Es que el argumento revolucionario, fíjate, siempre empieza de esta manera. Celso, un ejemplo, disculpa. Sí. Celso, tu esposa te maltrata mucho. Tu esposa no te deja venir al programa. Hay que rebelarnos contra nuestras esposas. No te sirve el café caliente en las mañanas. Entonces todos los resentimientos empiezan. No es cierto, a ti te tratan como rey en tu casa, yo lo sé. Pero invento algún resentimiento y ese lo afloro. Y la educación y el estado de los indígenas, eso que decías de los indígenas, parte de eso tiene las leyes de reforma. La educación había sido llevada por la Iglesia Católica, ¿no? El Estado no hacía colegios ni hospitales. Resulta que los colegios que empiezan a ver, como el que está aquí en la Alameda, lo hace Porfirio Díaz. Porfirio Díaz empieza a hacer colegios en México, tanto para gente humilde como... ¿Por qué? Porque de alguna manera la industria necesitaba gente capacitada. Les doy la palabra. Sí, gracias. Bueno, mire,
Tenemos que ir a un comercial, aprovechamos. Gracias. Ahorita regresamos, amigos. Pues vamos con nuestra cuarta y última parte. Tiene usted la palabra, señor. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchísimas cosas que contestar, que contrarreplicar, pero bueno. Mire, en primer término quisiera hablar sobre la concentración de la riqueza y de los terrenos. Decía usted hace un momento que con Benito Juárez se le entregaron muchos terrenos a extranjeros. Bueno, si esto fue así, se multiplicó en época de Porfirio Díaz, porque con Porfirio Díaz estableció él un programa de deslinde en el que y a cargo de 29 personas muy allegadas a su régimen, en el cual se apropiaron de una cantidad inmensa de terrenos. Mira, aquí tengo unos datos y son oficiales. Según el censo de 1910, había en México 15.160.000 habitantes, con un territorio de 1.972.546 kilómetros cuadrados. De esos habitantes, aproximadamente 12 millones eran campesinos y sus familias, pero en manos de... bueno, había otro grupo de pobladores, por ejemplo, entre ellos pequeños rancheros y aparceros, que eran 411,000 personas, pero había un grupo de 834 hacendados que eran dueños de 167.968.814 hectáreas. Como sabemos, un kilómetro tiene 100 hectáreas. Entonces, si dividimos nosotros este número entre de 100, estamos hablando de que el 85% del territorio lo poseían 834 personas, de un universo de 15 millones de habitantes. Entonces, eso es según censos de 1910. Entonces, es indiscutible que se concentró el poder y la riqueza en las manos de unos cuantos favorecidos del sistema. Ahora, por otra parte... Es que nos están pidiendo del público que regresemos al tema de la estatua. Del estatua. Perfecto. Bueno, entonces un comentario sobre eso. Y tiene que ver con los Ya motivos. sabemos que Juárez hizo desmadre y medio y todo eso ya lo sabemos. Y que Plutarco Elías Calles asesinó a más de 600,000 mexicanos, o sea, pues entonces el fundador del PRI. Yo también voy el fundador del PRI y del PAN. Del Partido Revolucionario. Y del PAN. Sí. ¿Sabes que fundó los dos? Me imagino que sí. Fue 10 años después, se supone no. Gómez Morín. Pero era su secretario. Oficial. Era su secretario del Banco Central. Sí. Del Banco Central. Pasa como ahora, ¿no? En realidad el gobierno crea partidos satélites. Pero regresemos al tema. Así es, regresemos al tema. Bueno, hace rato aquí el amigo historiador mencionó una entrevista de Díaz con James Creelman de la revista Pearson's Magazine, y quiero mencionar eso porque sí tiene relación con lo de la estatua. En esa entrevista, Díaz reconoció que había sangre, bueno, en palabras suyas, que había sangre buena y sangre mala, que hubo ocasiones en donde tuvo que usar la mano dura y derramar la sangre, pero pues que era sangre que había que derramarse porque si no se iba a derramar la sangre de los buenos. Con esa declaración él admitió su responsabilidad en las matanzas de Cananea y Río Blanco, digamos de manera similar a lo que hizo pues muchísimos años después Gustavo Díaz Ordaz, en donde en un discurso ante el Congreso de la Unión dice que asume la responsabilidad histórica de la matanza de estudiantes. Lo mismo hizo Díaz en esa entrevista de Creelman y está en papel en la revista Pearson Magazine, disponible pues en algunos en algunas colecciones históricas, ¿no? Es algo que son palabras de él, ¿no? El derramamiento de sangre fue real, perdón. Bueno, pido la palabra. En cuanto a la escultura, yo siento que no necesitamos quitarla. Ya generó este análisis. Quitarla es algo político. Resulta que, fíjate, el señor que habló es de Morena. Tú eres de Morena.
Entonces como que, y todos porque Morena es izquierda, estamos de acuerdo, ¿no? Es izquierda, son rojos, se pintan de rojo. Sin embargo, el PRI se pinta de rojo, también es de izquierda. Bueno, pero el punto, ¿por qué quitarla? No hay ningún beneficio para la ciudad quitarla. La escultura, no la he visto, la vi ahorita en la fotografía, está muy bien hecha. No es algo que tenga deficiencia. Dijeras, mira qué buenas facciones, creo que hicieron una buena obra, ¿por qué quitarla? Entonces, ahí estás cayendo, porque muchos partidos son como religiones. ¿No acaso el director de Morena es cristiano? Seguramente no le gustan las imágenes. Los cristianos rompen imágenes, los musulmanes rompen imágenes. Entonces, ¿vas a ser iconoclasta? ¿Vamos a entrar a una política iconoclasta? De veras, hay que sobrepasar los traumas. Él era un indio oaxaqueño prácticamente, era de Oaxaca, tenía sangre india. Igual que Juárez. Entonces, yo creo que para un bien de México que tenemos que sobrepasar nuestro pasado. Y así como dice el director de Morena, que es muy vivo, dice, hay que perdonar el pasado, vamos a perdonar a estos hombres, ya están muertos, ya es una escultura, pero quitarla es quitar nuestra historia. Y nos volvemos en un país, como te dije, como es los países autoritarios que nada más tienen estatuas, como Siria, que nada más tenía Jafet Assad, por todos lados. Entonces, tenemos que tener otros, ¿no? Falta una de Vasconcelos y mucha otra gente. De Criquí falta una escultura aquí. ¿Sabes que Criquí fue prohibido por el gobierno mexicano, por el PRI? Entonces, el gobierno de Orizaba ha sido original. Ha actuado de una manera original, quizás con toda la ignorancia del mundo, lo hizo el antiguo presidente municipal. Pero esa ignorancia le ayudó porque ahora es el centro de atención. Y le mandan enemigos si quieren opacar a Orizaba, pero Orizaba tiene su propia personalidad como tú la tienes, y yo sé que dentro de tu corazón quieres mejorar al país, y por eso te extiendo mi mano. Quiero ser tu amigo. Gracias. Si me permiten contestarle, mire, hace un momento habla de que quitarle la estatua es un acto político. Todos los actos en nuestra vida son políticos, de una manera u otra. Hacemos las cosas por nuestra forma de pensar, por nuestra ideología. Ahora, el origen de la palabra política es por y para el pueblo, ¿no? Entonces, pensando precisamente en el pueblo, es que se pretende reivindicar el honor, la dignidad del pueblo, que fue mancillada. Dice usted, Porfirio Díaz fue un indio oaxaqueño, así es. Desgraciadamente, su forma de pensar cambió radicalmente a partir de que se casó con Carmelita Romero Rubio, la hija del exsecretario de Relaciones Exteriores de Sebastián Lerdo de Tejada, la cual era una persona de la aristocracia y que lo llevó a vivir en un mundo, lo que le llaman, pues sí, de aristocracia, de la élite, en donde se desconectó de la realidad, lo mismo que pasa con los políticos actuales que viven en una burbuja, ignorando las carencias, el sufrimiento, el hambre de nuestro pueblo. Por eso es que vemos políticos en autos lujosísimos, por eso es que los hijos de Romero de Champs tienen Ferraris bañados en oro y viajan a Dubái, etcétera. Ahora, por otra parte, sí, efectivamente hay países como Siria o como Cuba, o como muchos otros en donde solo hay estatuas de determinados personajes de una línea política, pero pues precisamente cuando hay autoritarismo se imponen esas estatuas. Usted comenta, yo no, que el expresidente Juan Manuel Díez en su gran ignorancia hizo eso. Yo no me gustaría calificar ese acto, pero lo que sí le digo es de que el señor tuvo que pagar la estatua con recursos propios precisamente porque había una gran oposición a que se pusiera, por lo que le comento, porque es un agravio. Yo creo que hay que actuar así, ¿eh? Así actuó Porfirio Díaz, por sus propias cuentas, y le costó la Revolución Mexicana. Y nos costó a todos nosotros, pero ni él sabía lo que venía. Él sabía que venía la Revolución Mexicana. Bueno, yo lástima que no puedo opinar. Pues me cómo lleva no, el tren. cómo no. Pues, es que yo tengo ¿qué quiere decir eso? 2 minutos para cada quien. Te cedo los míos. Dame chance de opinar porque de la parte de Río Blanco yo la estudié a raíz de que lo hablamos contigo.
en esta zona de Ciudad Mendoza, todo esto, había un 80% de desempleo impresionante. La gente se moría de hambre, no había ni qué comer. Y todo eso lo viene heredando Porfirio Díaz, no es trabajo de Porfirio Díaz. Hace compromisos con compañías inglesas y tiene que darles protección. Al darles protección no habrá huelgas. Y no es que no haya huelgas, sino que entran los hermanos Flores Magón, mandados por los gringos, porque en este país siempre son los pinches gringos, los hijos de la mañana, que se meten en contra nuestra. Y como Porfirio Díaz no trabajó con ellos, trabajó con Francia y trabajó con Inglaterra, tenían que buscar el modo de romperle la madre. Y el modo de romperle la madre era buscarle líos por todos lados. Prueba de ello es que cuando se arma el lío en Ciudad Juárez, Porfirio Díaz se va, y a la tiznada. Ni siquiera estalla la Revolución Mexicana, que se la achacan a él, sino que la agarran los líderes posteriores a él, que se empiezan a pelear entre ellos. ¿Y cuántos años duró la Revolución? ¿10 o 20 o cuántos? Bueno, ponle que hayan sido 20 años. No, menos. O ponle que hayan sido 10 años, pero se arma, 17 años. lo arman desde Estados Unidos. Hasta hoy, todos los desmadres que se siguen armando en este país son por Estados Unidos. Gracias por darme la oportunidad, que no quería yo. ¿Podría hablar un minuto nada más? Pase usted primero. Sí, muchísimas gracias. Pues mire, sí, duró 7 años, un poco menos, porque Venustiano Carranza tomó el poder en el 17, fue cuando se promulgó la Constitución, como bien decía el historiador. Mire, por otra parte, quisiera hacer un comentario rapidísimo. Aprovecho para decir que yo mencioné lo de la estatua por la efeméride. No es una prioridad en mi trabajo como regidor en el ayuntamiento. Yo vengo realmente a trabajar de modo propositivo. El Cabildo, actualmente integrado por 7 ediles de muy diferentes partidos, trabajamos en beneficio de la ciudadanía, tenemos un ambiente muy cordial y estamos a favor de todo lo bueno para la ciudad. Sí, yo estoy de acuerdo. También nosotros, sí, no es algo que urja. No, también el otro Cabildo trabajó muy bien y el anterior Cabildo también trabajó muy bien. Nada más que a mí se me hizo un tanto raro tu deseo, nada más, ¿no? Y tienes derecho a pensar como quieras. Gracias. Y se te respeta, ¿eh? Gracias. Se te Le respeta. agradezco la libertad y la Yo creo apertura. que para terminar, yo creo Y que destrozar o borrar cualquier obra artística nos convierte como el grupo islámico ISIS, que volaron a Buda porque era una imagen. No. Lo que está hecho, para el caso, los que no nos gusta la revolución, tendríamos que quitar toda la obra de Siqueiros. Yo admiro a Siqueiros, es un revolucionario, está lleno de muertes ahí, pero pues, ¿qué? Ahí está, no vamos a quitar lo que hizo Siqueiros, y es una obra que vale la pena apreciar. Entonces, yo creo que es inválido pedir que se quite. Bueno, pues creo que... Y qué generoso que la pagó, yo no sabía. Digo, eso habla bien de este antiguo presidente municipal. Lo donó, deberían de dar gracias que done cosas, pídanle más cosas, otras cosas, si es tan generoso. Yo creo, a raíz de esto, creo que a mí me toca estudiar en España, no estudio en México, y estoy aprendiendo historia mexicana. Desde hace 5 años que estoy 4 años que estoy en este programa, siempre he traído invitados a historiadores y de ahí he ido aprendiendo muchas cosas. Por eso creo que... 10 segundos. Le agradezco muchísimo la apertura, el espacio y el hecho de que me permita dialogar con un historiador, siendo que yo no soy historiador, que soy ingeniero químico. Fue muy productivo, aprendí bastante. Y la historia, como bien dice, no hay que borrarla. Lo que sí, pues, si hay cosas que agravian, pues sí, son puntos de vista. Sí, son puntos de vista. Acuérdate, el pueblo judío hace hasta monumentos del Holocausto. Y no existió. Y bueno, él no existió el bajita Holocausto. la voz, él dice que no existió, hay quien lo cuestiona. No hay quien lo cuestiona, no, lo estudiamos.
Lo estudiamos y está cuestionado que no existió. Mis queridos amigos, nos vemos el próximo lunes. Ya ni me despido de ustedes. Les mando un beso. Que Dios Gracias. venga hasta el año que entra. Arriba las Chivas.